está en un desorden geopolítico importante y nadie mejor que mi invitado de hoy para contarnos las claves. Jesús Núñez, economista, militar retirado, experto en geopolítica y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Podría leer su currículum, que es muy extenso, pero solo os diré que para mí es el Messi de los analistas internacionales. Bienvenido, Jesús. Un placer. Un mundo, como decía, complejo, que está bastante alterado, ¿no? Tú llevas mucho tiempo viviendo y analizando conflictos. ¿En qué punto nos encontramos ahora? Realmente en un punto en el que efectivamente la inquietud y la incertidumbre dominan el escenario internacional, porque hubo un momento en el que pensábamos mal o bien que había un cierto orden basado supuestamente en normas que funcionaban, ya digo, sin que en ningún momento pensemos que esas reglas de juego se cumplían en todos los casos. Pero es que ahora lo que estamos es asistiendo ya no solamente al deterioro, sino yo diría al colapso directamente de ese orden internacional y encima con una señal de mayor preocupación, y es que quienes están llevándose por delante ese orden internacional no son los que habitualmente denominamos los malos de la película, que también, sino que directamente tenemos a un Estados Unidos que se presenta habitualmente en sociedad como el principal defensor del Estado de Derecho y de ese mismo orden internacional, del cual durante décadas ha sido el principal beneficiario, y que ahora es el que se está, más que ningún otro, encargando de llevarlo a su práctica eliminación. Y evidentemente lo que viene a partir de ahí es desorden, caos, como digo, inquietud, incertidumbre, o traducido de forma más telegráfica, la ley de la jungla, la ley del más fuerte. Este mundo que estamos viviendo es un festín para los sátrapas, para los señores de la guerra, para los que quieren un mundo donde las libertades individuales y los derechos humanos no cuenten, ¿no? Efectivamente, y lo estamos viendo, hay una corriente innegable de autoritarismo, por no decir de dictaduras directamente. Hay un interés claro, el propio Donald Trump lo está haciendo de forma muy visible en Estados Unidos para empezar, que es echar abajo las democracias parlamentarias, y desde ese punto de vista no podemos esperar nada bueno cuando la fuerza que tiene, y ya estoy destacando por encima de cualquier otro actor a Donald Trump, la fuerza que tiene su ejemplo, no solamente va a inspirar a otros, sino que tenemos que entender que él va a financiar y a promover a otros en una oleada que afecta de forma bien clara a países de la Unión Europea ya, donde estamos viendo esa tendencia cada vez que hay elecciones hacia la extrema derecha, empezando por el propio Estados Unidos. Y como digo, en ese escenario podemos entender que cuestiones que nos parecían hasta ahora imposibles se están normalizando. Ya no solamente la barbarie que puede haber en Gaza, sino, ya digo, esos ataques directos al Estado de Derecho. Evidentemente, alguien se va a aprovechar de eso, pero creo que en general salimos perdiendo. ¿Es posible que veamos una dictadura o un régimen autoritario en Estados Unidos? Desde luego creo que no hay que descartarlo, porque tenemos un presidente, al menos hasta las elecciones de medio término de noviembre del próximo año, que tiene la mayoría en el Congreso, tiene la mayoría en el Senado, tiene un Tribunal Supremo que le ha garantizado que puede hacer lo que quiera sin tener que asumir prácticamente ninguna consecuencia, y tenemos añadido su deseo de revancha, de venganza, por lo que él considera que le obligó a abandonar la Casa Blanca en su día, y lo está ejerciendo ahora mismo. Cabe en las universidades, cabe el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas estadounidenses al que han eliminado toda cobertura de seguridad, dejándolo por lo tanto expuesto. Caben los que, como el doctor Fauci, defendían una forma de tratar la pandemia que los antivacunas consideran absolutamente negativa. Luego, desde ese punto de vista, la tentación autoritaria de un Donald Trump que dijo ya en su momento: me gustaría ser dictador por un día y tener los generales que tenía Hitler. Eso no se dice gratuitamente. Por lo tanto, creo que en la medida en la que Donald Trump
tiene todo ese poder y esa voluntad, nos acercamos a un escenario, en este caso estadounidense, en el que la deriva autoritaria puede desembocar fácilmente en una dictadura. No olvidemos nunca el asalto al Congreso, que fue en definitiva un golpe de Estado. De los primeros meses de Trump, ¿qué es lo que más te ha alarmado en esa deriva autoritaria? Yo creo que lo difícil de saber si detrás de lo que está haciendo solamente hay un individuo estrambótico que funciona sobre la marcha con lo que se le va ocurriendo o si hay un plan. Y desgraciadamente creo que hay un plan. Otra cosa es que le salga bien o no. O sea, podemos ver a un Trump que tiene, por un lado, intereses personales, lo acabamos de ver en el viaje al Golfo, donde la marca Trump en cuanto a complejos turísticos, campos de golf, etcétera, va dejando huella también de manera muy visible, con toda la familia trabajando en defender esos intereses personales, pero también con la idea, en términos más, digamos, geopolíticos, de evitar el declive de Estados Unidos como hegemón mundial. Eso lleva de forma muy directa a pensar en China como la prioridad fundamental para Estados Unidos, intentando contener la emergencia de China como un aspirante al liderazgo mundial. Y desde ese punto de vista también podemos entender la aproximación que hay a Rusia, ya de momento. En definitiva, una deriva que hace pensar que Trump tiene un plan que no es bueno ni para la democracia ni para el orden internacional, en la medida en la que desprecia día sí y día también el derecho internacional, los derechos humanos, y lo estamos viendo hacia adentro, sufriendo por lo tanto los propios estadounidenses, y evidentemente hacia afuera, teniendo en cuenta el enorme poder y la influencia que tiene Washington todavía hoy. Es sin duda Trump un mago de la comunicación, de la captación de la atención, y un poco lo que estás contando es, en cierto modo, por un lado tienes esas declaraciones surrealistas muchas veces, ¿no? Canadá va a ser el estado 51, me voy a hacer con Groenlandia y demás, que desvía la atención de lo que en el fondo es una estrategia mucho mejor planificada de control de los jueces, de ataque a las universidades, a la ciencia. A mí esto de la ciencia me sorprende especialmente porque Estados Unidos ha sido puntero en ciencia y una de las claves del éxito estadounidense ha sido precisamente eso, ¿no? Cómo han sido siempre los más avanzados en muchos de los campos de la ciencia y la investigación, pero incluso eso parece que está viendo una regresión, y el otro día leía científicos que directamente están abandonando Estados Unidos, yéndose a Europa, yéndose a Canadá, Australia, porque consideran que no pueden trabajar en Estados Unidos. Estaba viendo precisamente esta misma mañana datos que dan a entender que se está produciendo un recorte del 42% de los fondos para la Agencia Nacional dedicada a la investigación en matemáticas y en física, y un 50% en la dedicada a biología. Por tanto, evidentemente, partiendo de la idea que comparto contigo, de que es uno de los principales activos que tiene Estados Unidos, que consigue atraer capital humano cada vez más valioso, del cual es el primero que se beneficia, evidentemente, cómo puede despilfarrar ese capital. Y sin embargo lo estamos viendo con ese acoso a las universidades, traducido bien recientemente con esa amenaza a Harvard, que no solamente va contra una universidad tan prestigiosa, sino que evidentemente es una amenaza a todo el mundo universitario. Eso va en contra de los intereses de Estados Unidos. Nadie despilfarraría un capital humano de esa dimensión, y sin embargo seguimos viendo un Donald Trump que además se ha rodeado de un equipo de leales, no de personas competentes en sus áreas de trabajo. Me espanta lo que he visto esta misma semana en unas declaraciones en las cuales la responsable de Homeland Security, del equivalente al Ministerio del Interior español, ante el requerimiento de una senadora estadounidense que le pregunta qué es el habeas corpus, contesta descaradamente que es una competencia excepcional que tiene el presidente de Estados Unidos para deportar a quienes considere indeseables. Si la responsable de temas de interior no sabe lo que es el habeas corpus, muy mal lo van a pasar, para empezar, los propios estadounidenses y quienes pisen territorio estadounidense, porque carecerán de las garantías jurídicas mínimas que corresponden a un Estado de Derecho. Muy preocupante, evidentemente. Es verdad que Estados Unidos siempre ha tenido una sociedad civil fuerte,
con organizaciones, con instituciones que supuestamente preservan la democracia estadounidense, que ahora están en una posición de debilidad. ¿Tú crees que el sistema puede aguantar el impulso autoritario de Trump? Desde luego lo están poniendo muy a prueba y esa va a ser la cuestión fundamental porque es el único freno que puede haber a partir de esa situación que comentaba de poder en el Congreso y en el Senado y del respaldo del Tribunal Supremo. Por lo tanto, todo queda ahora mismo en manos de la justicia y en manos de esa sociedad civil que efectivamente Sí, coincido pero algunas contigo, decisiones judiciales las está ignorando. de forma descarada, de forma abierta también, sin disimulo de ningún tipo. MAGA, que es el movimiento detrás de Trump, tiene una fuerza ahora muy importante, con millones de seguidores. ¿Tú cómo definirías a ese movimiento? En términos políticos, entiendo que es un movimiento que nace del malestar generado por una situación en la que quienes se sienten perdedores del juego consideran que hay una alternativa que abiertamente, tomando el atajo, plantea el imponer a otros un dictado sin tener en cuenta, como digo, las reglas de juego que nos hemos dado entre todos. Para mí es el colmo de los colmos que Donald Trump se presente como antisistema, como si no fuera un individuo que forma parte del establishment, para empezar, empresarial, Y que se ha beneficiado del y que sistema. se ha beneficiado de él y que le permite estar ahora en la posición en la que está. Que ese individuo pueda ser entendido por la clase trabajadora estadounidense, manufacturera fundamentalmente, industrial, empresa del automóvil, como su representante, me parece que es una tergiversación absoluta de la realidad, pero que nos habla de, tú lo señalabas antes, de que es un magnífico comunicador y de que ha conseguido que 77 millones de estadounidenses lo hayan votado. Quiero decir que es un gobernante legítimo, que tiene el respaldo de las urnas. Y desde ese punto de vista podemos entender el peligro que tiene que con ese respaldo pueda llevar adelante una agenda que deje absolutamente de lado, ya digo, las reglas básicas que nos hemos dado en la convivencia entre distintos dentro de Estados Unidos y en la convivencia entre países que tienen también sus intereses legítimos de seguridad. Pero para que alguien como Trump llegue al poder por segunda vez, la otra parte lo ha tenido que hacer realmente mal. Sí. Yo estaba viendo el otro día la entrevista al autor de un libro que contaba los detalles de cómo los demócratas ocultaron el estado senil y la incapacidad de Biden durante años. Es decir, tenían un presidente que no se le podía molestar después de las 6 de la tarde, que uno de sus máximos colaboradores decía que si había una emergencia a las 2 de la mañana no se podía contar con él, que no podía hilar un discurso de 10 minutos y que en el debate previo a las elecciones hizo el ridículo. Entonces, ¿hasta qué punto lo que está pasando y este Trump desbocado no es consecuencia no solo de su poder comunicativo, sino también del desastre que han sido los demócratas en los últimos años? Yo creo que eso es algo que hay que resaltar de forma muy, muy clara, no solamente para aplicarlo a Estados Unidos, sino también cuando se habla del auge de la ultraderecha, del populismo xenófobo en países de la Unión Europea, con resultados como lo que hemos visto en Portugal, un partido creado en el año 2019 como Chega y se ha convertido ya en la segunda fuerza política del país, porque nace no tanto de los aciertos de esos actores como de los errores cometidos por los que tenían capacidad de decisión política y han mirado para otro lado en muchos casos. A mí me parece mentira que un país como Estados Unidos, con la riqueza que tiene en todos los términos, incluyendo la riqueza cultural y esa sociedad civil, dicho en términos deportivos, no tenga más banquillo para los demócratas que presentar a un Joe Biden y para los republicanos que presentar a un Donald Trump, que por cierto, por el camino se ha cargado al Partido Republicano también. Es decir, estamos hablando de una sociedad tan anquilosada y de un tipo de juego político tan cerrado que no consigue romper barreras que llevan al final a que muchos de los votantes acaben Pero optando. el sistema estadounidense ha sido corrompido completamente en el sentido de que para llegar a ser candidato necesitas un apoyo económico de los lobbies, necesitas unos intereses, es decir, aquellos, y yo creo que esto le pasa también a España y a otros muchos países, ¿no? Los mejores no pueden acercarse a la política y tampoco quieren acercarse a la política.
lo cual genera un desprestigio de la política, alimenta esa idea de todos los políticos son iguales, alimenta en definitiva la antipolítica, y de eso tenemos que entender siempre que alguien va a sacar beneficio, y que ahora mismo quienes alimentan de forma más clara esa antipolítica, pues en el caso de la Unión Europea, pues pongamos desde Alternativa para Alemania hasta Vox y el partido portugués Chega que he mencionado hace un momento, pero también, como tú señalabas, en la medida en la que otros no han sabido reaccionar a un malestar real. Quiero decir, lo que tenemos que entender también es que el modelo de globalización desigual en el que estamos metidos ha generado muchos perdedores, y que esa imagen, esa idea de no dejar a nadie atrás no se ha cumplido. Y ese malestar está alimentando, es un caldo de cultivo perfecto para quienes se presentan criticando por un lado a los que teniendo capacidad de decisión los han dejado atrás, y por otro lado presentando aparentes soluciones fáciles a los problemas complejos que definen nuestro mundo. Y eso a corto plazo se traduce en victorias electorales de quienes en definitiva no están buscando reforzar la democracia o buscar el bienestar general o un mundo más justo, más seguro, más sostenible, sino que es para aquellos que saben aprovechar mejor técnicas electorales que les llevan al poder de manera inmediata. Bueno, y esa desafección incide mucho en la gente joven, que ve como los grandes problemas que tiene, vivienda, desigualdad, precariedad de los salarios y demás, ese sistema, ese establishment político no se lo soluciona. Efectivamente. Entonces, en cierto modo, por ejemplo, cuando vemos a Milei, ¿no? Elegido en Argentina. Bueno, pero lo eligen después de décadas de empobrecimiento y de unos gobiernos corruptos bueno, y de un 40% de pobres en un país con unos recursos naturales inmensos, ¿no? Entonces, claro, uno se pone en la situación de un argentino, por ejemplo, ¿no? Y dice, te puede gustar más o menos mi ley, pero dices, claro, llega un momento que la gente dice, hasta aquí hemos llegado. O sea, voy a votar por la opción radical porque lo otro no soluciona ninguno de mis problemas. Efectivamente, porque entendamos cuál es, desde mi punto de vista al menos, la esencia del juego. El juego se mantiene en la medida en la que todos seguimos convencidos de que hay sitio para cada uno de nosotros en ese juego, en términos de bienestar y en términos de seguridad. Es decir, yo sé que si me esfuerzo tendré en su día una capacitación profesional que me permitirá desarrollar un proyecto de vida, mi familia, seré un señor respetable, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando ya percibo de forma clara que no hay sitio para mí en el juego? Pues la tentación de pegar una patada a la mesa, al tablero de juego y a las fichas es inevitable en muchos casos. Y por lo tanto, hemos llegado a un punto en el que son muchos los que consideran que efectivamente sus gobernantes de este color político o de este otro no le han resuelto ninguno de sus problemas, los mantienen en una precariedad que ya es estructural, no es una cuestión de que tienes 20 años y todavía no has llegado, pero cuando tengas 40 llegarás. No, cuando tienes 40 sigues estando en el margen del sistema, del juego, y todos esos ponen oídos, evidentemente, a alternativas políticas que les ofrecen soluciones fáciles, como he dicho antes, a problemas complejos, pero que sobre todo, y volvemos al mismo punto, sobre todo se sustentan en los errores o en las dejaciones de responsabilidad cometidos por los que tenían el encargo de mantener ese sistema y de seguir incorporando a gente que sienta que también el juego les afecta a ellos. Y nos encontramos con un Trump en el poder. Como tú decías, es increíble que nadie pueda pensar que Trump tiene como interés a los trabajadores o a las clases humildes, pero a mí una de las cosas que más me sorprende en esta etapa de Trump es el desparpajo con el que se está forrando desde la Casa Blanca. Tenemos el caso del avión de Qatar, que sí, bueno, en teoría va para el Estado, pero luego va a pasar a su librería personal. Es decir, acabará usándolo él. Pero está el tema de las criptomonedas. Él y su entorno han creado una criptomoneda y está utilizando la influencia y su posición como presidente de los Estados Unidos para crear beneficios billonarios.
y personales, evidentemente, estén o no alineados con los intereses de Estados Unidos. Y eso lo han entendido quienes también tienen mucho poder económico y se han acercado a él. Primero Elon Musk, evidentemente, pero como hemos visto, detrás de él otros ultra ricos asociados a la economía de la alta tecnología que entienden que a su lado pueden obtener todavía más beneficios. Luego ahí se une ese poder económico en clave de beneficios personales con el poder político que tiene un individuo como Trump. En fin, podemos recordar la escena, que tampoco es menor, de convertir la Casa Blanca en un concesionario de Tesla cuando se empezaban a ver ya que las ventas de ese vehículo no iban como Elon Musk pensaba inicialmente. Y por lo tanto esa mezcla que antes no es que no existiera, pero que evidentemente no se planteaba, no se visibilizaba de esa manera tan abierta, pues ahora mismo hemos roto ya todo freno, todo límite y de forma abierta nos encontramos, como digo, con un viaje al Golfo en el que va por delante los negocios personales y luego, en todo caso, la cuestión política. En el caso de Trump también hay bueno, una irrupción, una disrupción de las alianzas clásicas en la geopolítica. Quizá la más sorprendente es la europea. Muchas veces le escuchas hablar con mucha más admiración de Vladimir Putin que de cualquier líder de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene para Europa el hecho de que ya no tenga en Estados Unidos un socio fiable? Si lo queremos ver en términos positivos, diríamos, pues eso es una oportunidad, si seguimos esos criterios de las crisis tal como lo entienden los chinos, como crisis como oportunidad. Y en función de eso, hasta podríamos acabar dándole las gracias a Putin por ser como es y a Donald Trump por ser como es, porque eso obliga a la Unión Europea de una vez por todas a despertar y a aspirar a convertir en una realidad lo que de momento es solo un concepto que está en los papeles, que es la autonomía estratégica. Por lo tanto, eso sería una posibilidad, ya digo, si hacemos la lectura real. Pero mientras eso suceda, porque la autonomía estratégica de la Unión Europea no está a la vuelta de la esquina, aunque hubiera voluntad política, y de momento no la hay ni siquiera para apostar por ella entre algunos de los miembros de la Unión, mientras tanto, la realidad se impone y la realidad es que Estados Unidos es el garante de seguridad de último recurso para el conjunto de los países europeos, sobre todo países occidentales y de la Europa central. Por lo tanto, como Estados Unidos siga debilitando la garantía de seguridad que le da a esos aliados, que ya no sé si cabe decir aliados o empiezan a ser clientes o incluso mañana puedan ser adversarios, pues evidentemente nos va a ir muy mal, porque no estamos capacitados hoy en día los 27 para garantizar nuestra propia seguridad. En cualquier caso, dicho eso, sigo pensando que a Estados Unidos, incluso al Donald Trump que estamos viendo, no le puede interesar romper el vínculo transatlántico porque perdería un instrumento fundamental para subordinar a los europeos a su dictado. Recordemos lo que está ocurriendo ahora mismo, ligado también con el conflicto de Ucrania, pero no solo. Lo que ahora estamos viendo y se va a materializar en la cumbre de la Haya, la cumbre de la OTAN del próximo mes de junio, es que se va a incrementar el gasto de defensa con un horizonte del 5% para los próximos 7 años. Eso se va a traducir en aumento de armas y material de defensa para los ejércitos europeos. Su industria de defensa no está capacitada para cubrir esas necesidades. Por lo tanto, lo que nos está diciendo Trump ya de forma directa es: vais a subir el gasto en defensa, es decir, sois un protectorado mío y vais a ser vosotros los que vais a pagar el protectorado, no yo, y encima me vais a comprar más armas porque vosotros no tenéis capacidad para ello. Y de paso, me vais a comprar el gas, de tal manera que Estados Unidos ya es el principal suministrador de la mayor parte de los países de la Europa Occidental, habéis dejado de comprarle el gas a Rusia y me lo vais a comprar a mí, con lo cual los europeos seguiremos siendo dependientes energéticamente de otro, y eso siempre es una situación indeseable. Bueno, pues ese es el Trump que va a venir a La Haya el próximo mes de junio. Hablas de armas y yo creo que es difícil encontrar un periodo donde las empresas que fabrican armas estén celebrando más la situación, ¿no? En bolsa están disparadas y todo apunta a que esa industria va a seguir creciendo. ¿Y cómo ves tú, ¿no? El poder creciente que tiene la industria armamentística
¿Y en qué medida determinan políticas en países como Estados Unidos, donde son un lobby muy importante? Lo son. Recordemos siempre la mítica despedida de Eisenhower de la presidencia diciendo, expresando su preocupación por el complejo militar industrial estadounidense para la propia democracia estadounidense, en el sentido de que entendía que su poder iba mucho más allá del meramente empresarial y económico. Y en esa situación seguimos a día de hoy, tanto en Estados Unidos como en el conjunto de la Unión Europea. Es uno de los grandes negocios, evidentemente, a día de hoy, entendiendo que toda guerra es un laboratorio para probar nuevas armas que luego se traducen en mayores ventas, y si eso lo ponemos en el contexto que estábamos mencionando, de un incremento desde ese horizonte del 2% del PIB dedicado a la defensa que se había acordado en el año 2014 para todos los miembros de la OTAN, al 5% que viene ya de inmediato, pues evidentemente eso son magníficas noticias para esas industrias. Entrando en un error que se vuelve a repetir. O sea, seguir pensando a estas alturas que más armas significa más seguridad, per se, es no entender que mi seguridad nunca puede estar basada en la inseguridad de mi vecino. Es decir, que si yo, Unión Europea, me voy a armar más, pues evidentemente Rusia se va a armar más. Y estamos, por lo tanto, alimentando una carrera armamentística que nos acerca aumenta la probabilidad de que por error o por accidente pueda surgir un estallido de violencia entre actores cada vez más armados, y por otro lado, evidentemente, eso significa beneficios muy considerables para muchos actores empresariales, contando con algo que ya lo estamos viendo en el caso de la Unión Europea. Cuando ahora la señora Ursula von der Leyen anuncia ese plan de rearme al que se le ha cambiado el nombre, con 800.000 millones de euros en juego, eso no responde a un cálculo estratégico derivado de los planeadores militares y políticos en relación con la seguridad europea, sino que lo que vemos en muchos casos es que responde a criterios empresariales. Es decir, me interesa mantener el empleo, me interesa mantener una capacidad tecnológica determinada que tiene doble uso, tanto civil como militar, y son en muchos casos, lo podría esquematizar de esa manera, no es tanto que tú, ministro de Defensa, hagas hecho una consideración de qué material de defensa necesitas para atender a las amenazas que te afecten, como que yo, empresario del mundo de la defensa, te diga, mira, la tecnología me permite contar con este misil, yo creo que deberías comprar este misil. Y tú acabas comprando ese misil no por consideraciones militares, sino por consideraciones, como digo, tecnológicas o de empleo o de otro tipo. Entonces aquí lo que hay es un doble interés. Por una parte están las empresas dedicadas a las armas, que ven que sus beneficios van a aumentar, pero por otra parte están los gobiernos. Encuentran oportunidades para dar empleo a gente joven que a lo mejor no la encontraría en otros sectores, y a su vez ellos mismos, esos gobiernos, comercian con esas armas vendiéndoselas. Y esto hace que el número de armas y su capacidad de destrucción sea mayor, y según tú, eso aumenta el riesgo de que haya conflictos. De forma clara, porque estamos viviendo ya esa dinámica desde hace mucho tiempo. O sea, no hay ningún automatismo, evidentemente, pero si todos nos equipamos militarmente, tendemos en muchos casos a caer en el error en el que ya estamos metidos de militarización de la agenda internacional, de securitización de la agenda internacional. Es aquello que nos lleva a lo tradicional de para quien tiene un martillo en las manos, todos son puntas que hay que clavar, porque el instrumento que tienes en tus manos es uno solo, el martillo, es decir, las armas. Y hay cuestiones que se pueden resolver con las armas, pero otras no. O sea, pensemos en las principales amenazas existenciales que tiene la humanidad ahora mismo, y una de ellas es la crisis climática. Pone en peligro la existencia de la especie humana en este planeta. ¿Resolvemos esa amenaza con más carros de combate? ¿Es una cuestión de más gasto militar? ¿O entendemos claramente que no todas las amenazas a la seguridad tienen respuesta por vía militar? Sin embargo, lo estamos haciendo de ese modo. Ya ha ocurrido con el terrorismo. Durante buena parte de lo que llevamos de siglo, se ha potenciado el instrumento militar para hacer frente al terrorismo. Y ahí está Afganistán, y ahí está Irak, y ahí está Siria, y tantos otros países que nos demuestran que por la vía de las armas no se resuelve el terrorismo. Al-Qaeda está ahí, Daesh está ahí, y evidentemente si tú sigues enfatizando la importancia de los medios militares pensando que con eso resuelves todos los problemas, lo que estás es alimentando una dinámica que te acerca, ya digo, sin automatismo ninguno, a una mayor probabilidad en que en un momento determinado alguien opte por utilizar esas armas para resolver un problema que a lo mejor
mejor lo que hace es complicar más la situación. Claro, pero ¿quién es el primero en decir me bajo de esta carrera y quedo en desventaja con respecto a los demás, ¿no? Al final es un círculo vicioso en el que El desarme unilateral es impensable. pensable. Tiene que ser algo tomado en su conjunto, pero estamos hoy lejos de eso. ¿Hasta qué punto es Putin una amenaza para Europa? Porque lo cierto es que después de 3 años de guerra en Ucrania, sí, ha conquistado un 15, un 20%, eh, pero no me da la sensación de que tenga la capacidad de ser a día de hoy una gran amenaza. Le está costando conquistar Ucrania, está empantanado en ese conflicto. ¿Estamos exagerando la amenaza o realmente es tan grave como nos dicen los líderes europeos? Yo creo que estamos exagerando la importancia de la amenaza. Lo pondría con una simple palabra. ¿Rusia es una amenaza? Sí. ¿Rusia es la amenaza? No. O sea, no es no tiene la capacidad hoy en día, como tú comentabas, si no ha podido con Ucrania, en la situación en la que está Ucrania, difícilmente podemos imaginar que pueda enfrentarse a la OTAN, que es la mayor organización militar del planeta. ¿Es cierto que Rusia es la mayor potencia nuclear del planeta? Ninguna duda, incluso por encima de Estados Unidos. ¿Es cierto que en los últimos 4 años ha aumentado un 60% su presupuesto de defensa? Lo es, y ahora dedica, se estima, unos 149.000 millones de euros a la defensa. Pero es que el conjunto de los 27 países de la Unión Europea, ahora mismo, sin hacer nada nuevo con lo que ya ahora mismo somos, si estuviesen esas capacidades militares al servicio de un único actor, de un gobierno de la Unión Europea, estamos alrededor de los 350.000 millones de euros. El doble de lo que Por lo tanto, Rusia. ¿cuántas veces más que Rusia tenemos que tener para sentirnos seguros con respecto a Rusia? Pues evidentemente no hay forma matemática de responder a eso, es una cuestión de percepciones. Pero por otro lado, lo que tenemos que entender es que a Rusia se la ha colocado en una situación en la que siente amenazas a sus intereses legítimos de seguridad, en la medida en la que la OTAN se ha ido ampliando, en la medida que Estados Unidos ha denunciado varios tratados como el de misiles antibalísticos y el de fuerzas de alcance intermedio, fuerzas nucleares de alcance intermedio, y que ha desplegado partes del escudo antimisiles ante las narices de Rusia y ha vuelto a desplegar armas nucleares tácticas dentro del continente europeo. Por lo tanto, ¿Rusia es una amenaza? Sí, lo demuestra la invasión de un Estado soberano como Ucrania, rompiendo la regla más básica del orden internacional, la fuerza militar contra el territorio de un Estado soberano. A partir de ahí hay otros corresponsables en la guerra de Ucrania, por dejación en unos casos y por, diría coloquialmente, por tomarle el pelo a los ucranianos, haciéndoles creer que estábamos respaldando sus opciones nacionales, pasara lo que pasara con Rusia, para luego demostrarles que no es así. Luego, desde ese punto de vista, yo no tengo ninguna duda en considerar a Rusia como amenaza, pero si lo ponderamos adecuadamente, si lo encajamos en el escenario continental europeo, tenemos que entender que nunca militarmente vamos a conseguir a neutralizar la amenaza rusa y que, por el contrario, no puede haber un orden de seguridad continental europeo si no contamos con todos los europeos. Y da la casualidad de que Rusia también es europeo. Por lo tanto, necesitamos hablar con Rusia. ¿Puede Ucrania resistir el avance ruso sin la ayuda de Estados Unidos? No, y creo que eso lo tiene muy claro Zelensky. Recordemos, Zelensky, intentando defender los intereses de su propio país, busca mantener la integridad territorial y tener margen de maniobra para decidir en qué alianzas internacionales se integra y en cuáles no. A partir de ahí, viendo que militarmente, económicamente, demográficamente, industrialmente no tiene capacidad para resistir la embestida rusa, busca garantías de seguridad. Según su propia agenda, su principal garantía de seguridad sería entrada en la OTAN. Ya le han dicho claramente que no va a entrar. Y él mismo lo asumió ya en su día. Por otro lado, lo que pide entonces es garantías de seguridad por parte de Estados Unidos. Trump ha dicho que no está dispuesto a prestarle esas garantías. Inmediatamente ha llamado a los aliados europeos. Y es lo que estaba esperando, ver hasta dónde llegan los aliados europeos en condiciones de sustituir a Washington si Estados Unidos finalmente se sale de ese escenario.
Esto fue el 12 de febrero de 2025, la conversación entre Trump y Putin para encontrar un arreglo para Ucrania, en un ejemplo clásico de imperialismo. A partir de ahí, ¿dónde está el plan económico de la Unión Europea de ayuda a Ucrania? ¿Dónde está el plan de ayuda militar a Ucrania por parte de los europeos? No hemos llegado a ninguna decisión todavía. Por lo tanto, Zelensky entiende que no tiene ahora mismo garantías de seguridad por parte de nadie, ni de sus aliados europeos, que no tienen capacidad para sustituir a Estados Unidos, ni del propio Estados Unidos para hacer frente a la amenaza que es bien real por parte de Moscú. La defensa ucraniana depende mucho de los drones, de la tecnología, y más o menos están aguantando. Es verdad que son ahora mismo punteros, ¿no? en esa tecnología. ¿Tú crees que Rusia quiere, como yo soy de la opinión, ¿no? que si pudiera, se comería toda Ucrania y que su sueño es revivir, en cierto modo, ¿no? Hablo de Putin, el imperio soviético de otra manera, o eso también es una exageración para agrandar la amenaza de Putin? Porque vemos que en sus más de 20 años en el poder, su mentalidad belicista es incansable, es decir, ha ido expandiéndose y no ha tenido ningún problema en utilizar la violencia. Están los estados bálticos que también dicen, nos sentimos amenazados. ¿Tú cómo lees a Putin? ¿Cuál es la Rusia que él quiere, tú crees? ¿Cuál es su plan? Yo creo que claramente, lo digo en clave personal incluso, hay una palabra que creía que ya no iba a utilizar más, que era el imperialismo, porque pensaba que ya era una cosa pasada de moda, por decirlo Y ha así. vuelto con Y ha fuerza. vuelto con fuerza. Donald Trump, tú lo has mencionado antes, Panamá, Groenlandia, etcétera, en Canadá incluso, ya puestos a soñar. Evidentemente Xi Jinping piensa lo mismo en clave de Taiwán en primer lugar, y por lo tanto Putin del mismo modo, y lleva mucho tiempo en esa clave. Por lo tanto, estamos hablando de una Rusia que, dirigida por Putin, pretende recuperar en buena medida, si lo queremos poner en términos suaves, una zona de influencia en el Asia Central y una zona de influencia en la Europa oriental, de países que queden neutralizados, que estén bajo la órbita de Moscú como mínimo, pero en algunos casos, como es el de Ucrania, tragándosela directamente, porque recordemos el largo artículo con toque historicista por parte del propio Putin, en el que niega la existencia de una Ucrania independiente, y por tanto su plan, esa operación especial militar, que es el concepto que ellos han manejado, buscaba evidentemente quedarse con toda Ucrania. Para él es una provincia rusa. Es una provincia rusa, y por lo tanto ahí no tiene por qué tener ningún freno, entendiendo que es Occidente quien insiste en algo que históricamente no debería existir, como es una Ucrania independiente. Por lo tanto, desde ese punto de vista, si entendemos, en fin, hay una referencia que a veces tengo en mente sobre este tema. Cuando Obama dijo que Rusia era una potencia regional, el malestar en Moscú y el propio Putin fue brutal, porque obviamente a lo que aspira Rusia es a ser considerado una potencia global, como el propio Estados Unidos y como China. Bueno, pues Ucrania es de algún modo la prueba del 9 de si Rusia puede ser o no una potencia global. Por lo tanto, como pierda Ucrania, como tenga que salir con las manos vacías de Ucrania, quedaría fuera de ese juego en el máximo nivel. En definitiva, Putin, entendiendo que ahí se juegan intereses vitales, va a hacer todo lo que esté en su mano para poder tragarse a Ucrania, o la parte que pueda en una primera etapa, a expensas de lo que pueda ocurrir más adelante. Y si necesitamos alguna prueba del temor que eso genera y las reacciones que genera, miremos a los suecos y a los finlandeses. O sea, que dos sociedades estructuralmente neutrales hayan tomado la decisión, siendo miembros de la Unión Europea, que tiene un artículo, por cierto, el 42.7, que es una cláusula de defensa colectiva, y que por lo tanto deberían considerar que si algo pasa que afecte a su seguridad, ya quedaría cubierto por la Unión Europea, den el paso de entrar en la OTAN, pues es la expresión bien clara de que lo que perciben es un Putin imperialista, un Putin que tiene esa ansia de expansión. Y podemos entenderlo desde fuera. Es decir, si yo lo miro cómodamente desde España, puedo entender zonas de influencia y que estén más bajo la órbita de uno de los grandes o de otro.
Pero si yo fuera un país que está en la vecindad inmediata de Rusia, yo también querría tener margen de maniobra para decidir si me alineo con uno o con otro, no que ya me venga marcado desde fuera. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Esto del regreso del imperialismo es muy interesante. Es verdad que es un poco surrealista, ¿no? Es volver al pasado. Pero claro, hablamos de tres aspirantes a emperadores. Xi Jinping en China, Donald Trump en Estados Unidos, Vladimir Putin en Rusia. Normalmente los imperios y los emperadores quieren ser únicos, es decir, quieren ser el emperador. Uh-huh. Y ahí es donde entramos en conflicto. Y sobre todo en la competencia que estamos viviendo entre Estados Unidos y China, ¿no? Dos potencias hegemónicas que parece que van hacia un choque. ¿Tú crees que ese choque es un riesgo? ¿Crees que los intereses económicos al final de ambos lo van a prevenir? ¿Cómo ves esa situación? Si nos colocamos en el escenario internacional, en esa cúspide, en esas alturas, yo entiendo que ahora mismo ya estamos en una confrontación Estados Unidos-China. Recuerda que a principios de siglo se hablaba incluso de Chinamérica, un concepto que hacía pensar en un G2, es decir, los dos, Pekín y Washington, trabajando juntos para hacer frente a amenazas que afectaban al conjunto de la humanidad. Eso ha desaparecido. No se habla ya de eso, sino más bien de una confrontación. Otra cosa es si confrontación significa choque militar directo, y creo que eso no va a ocurrir, igual que no ocurrió durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Eran conscientes de que un choque militar directo suponía un suicidio colectivo. Para ambos. Para ambos. Nadie ganaría, la victoria sería imposible, por lo tanto, salvo que tengas vocación suicida, no entras en ese choque directo, lo cual no quita que por interposición manejen sus peones aquí o allá para defender sus propios intereses. Luego, entiendo que estamos y vamos a seguir estando con el centro de gravedad de los asuntos mundiales centrado en el Indo-Pacífico, con Estados Unidos intentando mantener su hegemonía y conteniendo a China, y con China intentando romper esa contención y expandirse, y cortejando uno y otro a otros países para colocarlos en su bando. Y mientras tanto Rusia intentando entrar también en esa dinámica. Y es ahí, por apuntar algo que ya empezamos a ver y que puede darle cierta coherencia a lo que está haciendo Trump en relación con Ucrania y por lo tanto también con Putin, que sería lo mismo, y ya lo han bautizado otra vez con lo de Kissinger, hacer lo contrario a lo que hizo Nixon durante la Guerra Fría. Recordemos que Nixon en el 72 se va a China y lo que está buscando es romper el vínculo que hay entre Moscú y Pekín y dejar sola a la Unión Soviética como enemigo principal. Pues ahora podríamos ver que Donald Trump está cortejando a Putin para acercárselo en la medida en la que eso pueda, si no eliminar, que lo veo imposible, debilitar el vínculo Moscú-Pekín. Y de ese modo China, que ahora es el problema principal para Estados Unidos en esa lucha por la hegemonía, pues no tenga el apoyo que le pueda prestar en un momento determinado Moscú. Eso le daría una cierta coherencia a los movimientos que estamos viendo por parte de Trump en la búsqueda de un acuerdo con Rusia sobre Ucrania. Es verdad que de estos tres emperadores, que todos tienen sus ambiciones territoriales, hay una especial para Xi en China, que es Taiwán, y que yo creo, habiendo sido corresponsal en la zona muchos años, que Xi desde el principio, si uno lee al personaje y su evolución, su gran sueño es una cosa que él llama una China. Ya tiene controlado Hong Kong, Tíbet, Xinjiang, o sea, el imperio chino, digamos, le falta una pieza, que es Taiwán. Y que su gran sueño personal, pero también su ambición para esa gran nación, ese gran imperio, es cerrar el imperio con Taiwán. Si eso se produjera, ¿no ves la posibilidad de un conflicto con Estados Unidos armado? Evidentemente, en términos potenciales al menos, existe esa realidad, porque pensemos, tú lo sabes mejor que yo, que esta aspiración por parte de Xi Jinping incluso tiene fecha, año 2049, en el momento que se cumple el centenario de la creación de la República Popular China. Estamos en 2025, nos vamos acercando a ese escenario con una China que está haciendo todo lo necesario para que en ese momento quizá no haya falta ni siquiera un conflicto armado, sino que el contrario
entenderá, como en el ajedrez, que es jaque mate, que no tiene nada que hacer, que no tiene nada que hacer y que por lo tanto acabe cediendo el ser digerido por la propia República Popular China. Y ahí es donde se va a ver hasta dónde llega la voluntad política de Estados Unidos, con Trump o sin Trump. Quiero decir, yo recuerdo en su momento cuando se retira Estados Unidos de Afganistán de esa forma tan deplorable, y recuerdo haber escrito: si yo fuera ahora mismo taiwanés o ucraniano, estaría asustadísimo, porque si un imperio como Estados Unidos, ante una milicia como los talibán, retrocede y deja vendidos a los afganos, pues yo taiwanés no me fiaría mucho de las garantías de seguridad que me está dando Washington. Claro. Y desde ese punto de vista entendamos que no solo en el ámbito militar China está en una modernización que le permite contar cada vez más con más medios para llevar a cabo una operación anfibia sobre la isla, sino que incluso por otra vía. Taiwán ahora mismo, si es importante para Estados Unidos por encima de cualquier otra cosa, es porque es uno de los principales fabricantes de semiconductores de alta gama, de alta tecnología. En el momento en el que ya TSECM y otras empresas taiwanesas están trasladando sus plantas de producción a Estados Unidos o otros lugares fuera de Taiwán, ese territorio en concreto deja de tener tanta importancia para Estados Unidos. Bueno, y sabemos que cuando un territorio no tiene importancia, sabemos lo que viene detrás. O sea, el abandono, ¿no? La historia. Claro, o sea, me la voy a jugar yo por algo que ya no tiene para mí importancia y donde mis intereses vitales no están en juego, contra un gigante que me puede cuestionar mi hegemonía, pues me lo pensaría dos veces. En un hipotético improbable enfrentamiento entre Estados Unidos y China, militar, China ha avanzado mucho en los últimos años, ha invertido mucho en su ejército. ¿Está lejos todavía de Estados Unidos? ¿Tendría posibilidades en un conflicto con Estados Unidos o no hay competencia todavía? A día de hoy, al menos, se estima que hay una ventaja para Estados Unidos en una posible confrontación militar, básicamente porque sigue controlando los mares y océanos. Es decir, China no tiene una flota de guerra oceánica, la que tiene es básicamente costera, no es capaz todavía de dominar los océanos. En fin, recordemos siempre que cuando hablamos de lo que nos toca más cerca, que es la sexta flota estadounidense, es porque tiene la primera y la segunda y la tercera y la cuarta, tiene 7 flotas. China tiene 2 flotas y ninguna de ellas es oceánica. Por lo tanto, eso marca una diferencia en la medida que sigamos pensando que el dominio de los mares es un elemento fundamental. Pero es un hecho que a día de hoy China tiene una capacidad de construcción en sus astilleros de buques que sobrepasa en decenas de veces la capacidad que tienen los astilleros estadounidenses. China ya tiene ahora mismo más buques de guerra que propio Estados Unidos, aunque es cierto que su tonelaje todavía es menor y, por tanto, como digo, su capacidad para transitar por los océanos todavía es inferior a la de Estados Unidos. Pero mientras tanto ha avanzado extraordinariamente, ya no solamente en lo clásico, tierra, mar y aire, sino en el espacio y en el ciberespacio. Y es ahí donde cada vez más se está materializando la confrontación, sin que, ya digo, haya llegado a un choque militar. Pero es evidente que China está reduciendo de manera muy significativa la ventaja que hasta hace muy poco mantenía Estados Unidos. Y en esa competencia está también, por supuesto, la tecnología. Y Europa y Estados Unidos están viendo cómo China, en muchos campos importantísimos del futuro, está ya por delante, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, a nivel consumidor en los coches eléctricos. El otro día yo recuerdo que un amigo que se dedica a la automoción me dijo que las empresas chinas están construyendo coches ya con calidad europea, pero a un precio un 40% más baratos. Es decir, y es uno solo de los muchos campos en los que China está avanzando. Ahí sí que da la sensación de que aquella frase, ¿no?, de Napoleón, que luego no sé si la dijo Napoleón, probablemente no, ¿no?, de cuando China despierte temblará el mundo o algo parecido. China ha despertado y hay gente y algunos analistas de mucho prestigio, o que yo al menos respeto mucho, que creen inevitable que la próxima potencia hegemónica en el mundo sea China. Es decir, que de esos 3 emperadores de los que estamos hablando, de esos imperios, Estados Unidos, Rusia y China, la partida la va a ganar China.
¿Tú cómo lo ves? Si miramos en términos históricos, y tú conoces esa realidad perfectamente, podemos entender que, recordemos, China en chino significa el imperio del centro. Es decir, yo estoy en el centro del escenario, todos los demás estáis a mi alrededor, más o menos importantes, pero yo soy el que ocupa el centro del escenario. Por lo tanto, en lo que estoy ahora mismo es en la vuelta a mi lugar natural. He estado durante los últimos 150 años fuera de juego, el siglo de la humillación, tal como lo denomina la propia China, pero estoy de vuelta. Y estoy de vuelta jugando, hablando ya de tú a tú en la mayor parte de todos los ámbitos en los que se define dónde está el poder, tanto económicamente como militarmente, como culturalmente. Quizá en el ámbito cultural es donde claramente va en desventaja China, no solamente por la dificultad del idioma que pueda haber en otras latitudes y el hecho de que el inglés es la lengua franca que tenemos a día de hoy en prácticamente todo el planeta, pero ya digo, todo eso acerca a China a ese sueño de volver a ocupar el lugar que cree que le corresponde. Luego, desde luego, en la competencia actual, si le añadimos, si resaltamos la importancia de la tecnología, como decías, y solamente, de acuerdo contigo, los automóviles como un mero ejemplo, pensemos en computación cuántica, en inteligencia artificial y en semiconductores. China está acortando de tal manera la distancia que a día de hoy lo resumiría en un solo apunte, más allá de lo de los automóviles. DeepSeek. DeepSeek nos muestra que toda la política estadounidense de intentar dejar a China fuera en el ámbito tecnológico, no permitiendo que le lleguen semiconductores de alta gama y restringiendo el comercio en ese ámbito tecnológico, no han dado resultado. Porque resulta que sin utilizar semiconductores de alta gama han conseguido un producto DeepSeek que es aparentemente mucho más barato, menos consumidor de energía y con mejores resultados que el ChatGPT que se había colocado como referente fundamental. Por lo tanto, hemos estimulado unos y otros la capacidad de innovación de China, de tal forma que hace bastante tiempo ya que China ha dejado de ser un imitador tecnológico para convertirse en un innovador tecnológico. Y todo eso, en definitiva, acorta los plazos para que China efectivamente, si no podamos garantizar que va a ser el próximo hegemón, sí para poder pelear por serlo. Pero China y Rusia presentan modelos autoritarios de gobierno que no respetan los derechos individuales. Por otro lado, las democracias se están debilitando. Hay un dato de la agencia de inteligencia de Economist que cuando lo lees no te lo crees casi, ¿no? Pero solo el 6% de la población del mundo vive en una democracia plena, ¿no? Según sus análisis. Yo no sé si tú ves una guerra fría renovada donde está en disputa dos bloques y dos modelos eh, opuestos. El autoritarismo y la democracia liberal en un momento en que está en una gran crisis. Y la posibilidad de que gane el modelo autoritario. Yo creo que la tendencia va desgraciadamente en esa dirección. Hay una oleada autoritaria, yo diría planetaria, y hay un comportamiento ya sin complejos por parte de China, haciendo ver que mi democracia funciona mejor que la vuestra occidental, y eso está sirviendo de motor de atracción por muchos países africanos y por muchos países Claro, ven a latinoamericanos China como un modelo a como un seguir, modelo a porque seguir. es un modelo de éxito y puestos a elegir entre una democracia con todos los problemas que eso tiene y un sistema autoritario, están optando por el autoritario. Un sistema autoritario que durante los últimos años no se ha metido en sus asuntos internos, me da igual cómo os organicéis aquí, yo vengo aquí a hacer negocios, ahora probablemente ya haya un cambio en el que haya un interés geopolítico por parte de China, y por otro lado, algo similar a lo que comentábamos hace unos minutos con respecto al deterioro de la democracia y el sostenimiento del sistema. Es no tanto los aciertos de China en África o en América Latina como los errores de Occidente que le han dejado la oportunidad para poder abrir espacio como alternativa. Si a eso le sumas que China no ha sido una potencia colonial y que por lo tanto no tiene nada de lo que avergonzarse de lo que haya hecho en África o en América Latina en el pasado reciente, pues evidentemente, al menos a corto plazo, todo eso le da ventajas. Tenemos también en
en este lado, digamos, autoritario, un país que últimamente está bastante callado, que es Corea del Norte. Hubo una relación en el primer mandato de Trump bastante cordial entre Trump y Kim Jong-un. Y, y Corea del Norte también está haciendo grandes avances, no solo en armas, sino también en tecnología. Esto ya me sorprende más, ¿no? En todo este tablero del que estamos hablando, ¿qué papel ocupa Corea del Norte? Yo creo que efectivamente ahora está más o menos dormido ese escenario, pero cabe imaginar que Trump volverá a él. Pensemos en el Trump que sueña con el Premio Nobel de la Paz y que en un momento determinado también querrá añadir una muesca más. Bueno, se lo dieron a Obama, dice, ¿por qué no a mí? O sea, Creo que en eso está actualmente. Él se ha presentado, incluso en el discurso de la toma de la presidencia, como pacificador, como si quisiera ser reconocido con esa señal de identidad por encima de otras. Por lo tanto, entiendo que volverá a ocuparnos y preocuparnos, porque efectivamente Corea del Norte, con ayuda rusa, de forma también bien clara, o sea, el salto exponencial que ha tenido Corea del Norte en capacidades militares, misilísticas fundamentalmente, tiene que ver con motores rusos, en su origen ucranianos, motores rusos que le permiten ahora contar ya con capacidad de segundo golpe. Es decir, que se estima ahora mismo que Corea del Norte puede tener alrededor de 50 cabezas nucleares y ya las tiene distribuidas de tal manera, incluso con submarinos, que le permiten contar con una estrategia de segundo golpe. Si entramos en la dinámica de la estrategia nuclear, de resistir un primer golpe y tener capacidad para golpear incluso territorio continental estadounidense. Eso le da una dimensión a Corea del Norte que no puede ser despreciada, evidentemente. Luego, desde ese punto de vista, entiendo que si hay una variable a explotar en su momento, en la medida en la que no se ha conseguido hasta ahora que Corea del Norte haya abandonado esa pretensión de apostar todo, y apostar todo significa hambruna para su gente de manera recurrente, en convertirse en un actor importante en el escenario internacional gracias a una única clave, armas nucleares. a mí me sorprende siempre, ¿no? Yo las 2 veces que estuve en Corea del Norte, la pregunta que me hacía era cómo podía sostenerse un régimen en el que evidentemente la población estaba empobrecida y viviendo con una represión brutal, pero aún así el régimen tenía férreamente controlado a la población, ¿no? Em, yo soy de la teoría de que no hay ninguna dictadura que dure siempre, que al final todas terminan cayendo. Pero bueno, voy a tener que empezar a cuestionar esa creencia, ¿no? Porque veo que hay algunas que han conseguido, y esto es muy interesante en el caso de China, por ejemplo, la tecnología y los avances tecnológicos en Internet, por ejemplo, darles la vuelta para que se conviertan en herramientas de mayor control de la población. Y yo no sé si esto nos lleva a la posibilidad de que esa creencia mía sea errónea y de que sí exista la posibilidad de tener dictaduras eternas. Con la tecnología, desde luego, como instrumento fundamental. Y eso explica, sí, pensemos en Israel por un momento, ligado a este tema también. ¿Cómo es que hay tantos gobiernos árabes que, más o menos a escondidas o no, cuentan con Israel como cliente fundamental? Porque las tecnologías que ha desarrollado Israel en reconocimiento facial, en control de telecomunicaciones, etcétera, les vienen de maravilla a regímenes autoritarios que de ese modo pueden controlar efectivamente mejor a su población, jugando con la desinformación por un lado, jugando con la amenaza de sabemos quién eres y lo que has dicho por otro lado, y que eso les pueda dar también mayor longevidad. En fin, es un escenario tenebroso, pero desgraciadamente coincido contigo en que eso quizá nos obliga a cuestionar lo que podíamos pensar. En el caso de Corea del Norte, si no recuerdo mal, son 3 generaciones de líderes ya Y que muestran es una monarquía que comunista. es una monarquía comunista, efectivamente. Va pasando de uno a otro. Si a eso le añadimos el componente tecnológico de control de población, pues evidentemente les da todavía un mayor margen de maniobra. Has mencionado a los países árabes y a mí de Gaza. Una de las cosas que iba a decir me sorprende, pero entre comillas, porque no me sorprende, es el abandono de los países árabes que se llenan la boca constantemente, ¿no? De preocupación por la situación de los palestinos
Y ahora veo a Trump y le veo haciendo negocios y les veo eh, realmente poner cualquier interés por encima realmente de los palestinos. Han abandonado Gaza. Mi posición ahora mismo, cuando analizo lo que está ocurriendo en Gaza, es que nadie se la va a jugar por los palestinos. Es decir, hemos Están llegado a un solos, punto, están abandonados. están abandonados. Y por lo tanto, solamente para quienes crean en los milagros es posible imaginar que esto no acabe mal. En la medida en la que hay un gobierno, el israelí, con un individuo que es el primer ministro, preocupado mucho más por su suerte ante la justicia, por las 3 causas judiciales que pueden acabar con él en la cárcel y que por lo tanto le interesa mantener la guerra porque mientras tanto no hay elecciones, por lo tanto no tiene el peligro de perderlas y quedarse sin la cobertura de seguridad que le proporciona el cargo, junto con individuos como su ministro de Economía, Smotrich, y como el ministro Ben-Gvir, que son extremistas en un sentido ideológico profundo de pueblo elegido, de dominio territorial de todo lo que hay entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, y que por lo tanto tienen una abrumadora superioridad de fuerzas con respecto a los palestinos para imponerles lo que estamos viendo, una masacre absolutamente inhumana. Cuenta con que la ONU ha quedado fuera de juego desde hace mucho tiempo, cuenta con que Estados Unidos está dispuesto a darle cobertura diplomática en el Consejo de Seguridad, cobertura económica, dándoles ayuda desde hace ya décadas, desde la firma del acuerdo entre Egipto e Israel, viene proporcionando la ayuda económica cada año, y cobertura militar para que puedan seguir adelante haciendo lo que están haciendo. Si a eso se le añade una Unión Europea que por su propia fragmentación interna está invalidada para pasar de las palabras a los hechos, y como tú estabas señalando, unos gobiernos árabes a los que se le llena la boca con la defensa de la causa palestina, pero que eso no va acompañado de hechos, pues evidentemente de dónde puede salir algo distinto a lo que O estamos sea, el viendo. pueblo palestino no tiene a nadie y eso le pone a merced de los planes que tenga Netanyahu y su gobierno fundamentalista. ¿Cuáles son esos planes, tú crees? O sea, cuando Netanyahu lleva a cabo estos bombardeos masivos o fuerza la hambruna, da la sensación de lo que quiere es hacer que Gaza sea un lugar totalmente inhabitable. Y si a eso le añades las discusiones sobre cómo conseguimos que los palestinos se quieran marchar, luego le ponen la etiqueta de que se marchen voluntariamente. Voluntariamente. Bueno, es una cosa. em, ¿Es entonces el objetivo final hacerse con todo el territorio controlado por los palestinos y crear ese gran Israel? Entiendo que ese es lo esencial de todo el plan. La idea de que entre el río Jordán y el mar Mediterráneo no hay sitio para quien no sea judío. Recordemos que lo que conocemos como el Estado de Israel lo convierte en absolutamente excepcional. Es un Estado creado para los que pertenecen a una religión, la judía. Y por lo tanto, todo lo demás es una presencia indeseable. Ya desde el principio, desde 1948, con la Nakba, ya produjeron una primera oleada de refugiados que se ha ido incrementando desde aquellos 700.000 a los alrededor de 5,7 millones actuales, dispersos por Jordania, Líbano, Egipto y Siria, evidentemente, además del territorio ocupado palestino. Luego, desde ese punto de vista, lo que vemos es una dinámica, una estrategia que va más allá del propio Netanyahu, que determina que lo que se busca por encima de cualquier otra cosa es el dominio territorial de, como decía, todo lo que hay entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, es decir, la Palestina histórica. Y eso se alimenta con una ideología supremacista basada en criterios, en interpretaciones religiosas de aquella manera, que determina que todos los que no son judíos allí son subhumanos, terroristas por definición, a los que hay que castigar. Da igual si son niños, mujeres, ancianos, cualquiera que Hay una, habite ese territorio. hay una declaración al principio de los bombardeos que, por cierto, hay que recordar, fueron eh, en respuesta a la masacre terrible, ¿no? Y Llevó a cabo condenable, un evidentemente. terrorista de Hamas. Pero yo recuerdo una frase que a mí siempre se ha quedado conmigo cada vez que veo las imágenes de los bombardeos, ¿no? No recuerdo qué ministro exactamente la dijo del gobierno de Israel, pero era: en Gaza no hay inocentes. Es decir,
todos son objetivos, ¿no? Porque es esta idea de que los niños eh, un día dejarán de ser terroristas y serán una amenaza. En este debate, ¿es o no es un genocidio? ¿Tú qué posición ocupas? Claro, si me pongo en plan formalista, solamente la Corte Internacional de Justicia puede determinar si lo que está ocurriendo es un genocidio. Y de hecho, hay abierta una causa promovida precisamente por Sudáfrica, no por un gobierno árabe, no por un gobierno europeo, sino por Sudáfrica, en ese sentido. Y dictaminará en su momento si eso es un genocidio o no. Los demás, por lo tanto, podemos utilizar esa palabra coloquialmente, por decirlo así, pero tendríamos que esperar a ese dictamen. En cualquier caso, lo que está ocurriendo, tenemos que entender claramente que es una limpieza étnica de manual, tenemos que entender que de manera abierta declaran cosas que pueden ser utilizadas como pruebas de que hay una intención genocida por parte de los responsables políticos israelíes. Por lo tanto, ya digo, más allá de los matices que cada uno quiera introducir en su propio discurso, creo que esto es un genocidio, dan todas las condiciones para considerar que esto es un genocidio por parte de Israel. Sin justificación en la idea de que como todo esto responde a lo de Hamás, recordemos por otro lado que esto no empezó el 7 de octubre del año 2023, sino que llevamos ya 77 años como mínimo desde la creación del Estado de Israel, con 6 guerras árabe-israelíes, con 2 intifadas palestinas, y estamos ahora en la 6ª operación de castigo en lo que llevamos de siglo por parte de Israel, fundamentalmente en Gaza, pero también en Cisjordania. Entonces, o sea, en el caso de Gaza, y con la descripción que has hecho, ¿cómo explicas el silencio? ¿Cómo explicas que tantos gobiernos decidan no actuar? Ya no hablo de los gobiernos árabes, hablo, por ejemplo, y muy especialmente, ¿cómo explicas la respuesta europea? Porque Europa sí tiene métodos de presión. Uno de los datos que creo, no sé si te lo he escuchado a ti, pero lo he escuchado, es que la mitad de las bombas que caen en Gaza son de fabricación europea, aunque pensemos que son estadounidenses, que también, ¿no? No hay un embargo de armas, no hay ninguna sanción económica a Gaza, no hay ninguna medida que pueda presionar al gobierno de Israel a detener esa situación. ¿Cuál es la explicación? Sí, digo a veces que Israel sería un niño mimado que tiene 77 años ya, al que se le ha acostumbrado desde el día de su nacimiento a que pueda hacer lo que quiera, cuando quiera, contra quien quiera, sin ningún límite. Por lo tanto, lo hemos acostumbrado, lo hemos mimado en esas condiciones. No cabe imaginar que si tú tienes ya 77 años comportándote de ese modo, de repente cambies y empieces a entender que sí, que hay límites, que hay costes, y por lo tanto, es un actor con diferentes gobernantes, evidentemente, que nunca ha tenido que asumir ningún coste por ninguna de sus acciones. Y a estas alturas creo que está claro que ha violado el derecho internacional en múltiples ocasiones, que ha incumplido sus obligaciones como potencia ocupante desde el 67, que le obligan a atender el bienestar y la seguridad de la población ocupada, y por lo tanto la pregunta es obvia, o sea, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Por qué tiene de especial Israel para que se le permita hacer esto? Y bueno, pues recurrimos a lo del lobby israelí o el lobby judío, como cada uno lo quiera denominar, que nos explica en algunas ocasiones, o por lo menos en parte, ese comportamiento de absoluta pasividad por parte de la comunidad internacional, empezando por Estados Unidos. Sabes mejor que yo que en Estados Unidos, si quieres hacer política, o tienes dinero en el bolsillo o alguien te pone dinero en el bolsillo. El que te pone dinero en el bolsillo en un momento determinado te va a pedir que le devuelvas el favor. Y por lo tanto ahí tenemos, no se trata en términos electorales de cuántos judíos hay en Estados Unidos. Cuantitativamente son 5 millones y pico, en un país de 330 millones de habitantes prácticamente. Pero si están colocados en posiciones que permiten estar financiando a congresistas, senadores, gobernadores o presidentes de Estados Unidos, evidentemente tienen una enorme palanca para que el hegemón mundial actúe de un modo o actúe de otro. Si le añades medios de comunicación, pues podemos entender que tienen también una posición importante, no solo en Estados Unidos, que le permite difundir unas ideas y dejar otras en la sombra. Y eso hay que considerarlo también.
Si nos venimos a Europa, tenemos a Alemania y es inevitable acabar siempre en ese mismo punto, puesto que Alemania, por consideraciones históricas que no ha conseguido todavía digerir de manera adecuada, La culpa. la culpa sigue siendo un país, gobierne quien gobierne, que no se atreve todavía a presentarse de modo que alguien pueda volver a interpretar, ya está otra vez Alemania castigando a los judíos. Por lo tanto, todo eso lo sabe Tel Aviv. Y eso es lo que le permite aguantar las críticas que puede emitir los países de la Unión Europea, sabiendo que es bla, 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 sabiendo que detrás de eso no va a venir una decisión del conjunto de la Unión Europea que utilice las palancas que ya tiene como principal cliente y socio comercial de Israel, como principal donante en ayuda al desarrollo a los palestinos, que le están cubriendo lo que Israel no cubre de sus obligaciones, porque no hay voluntad política para romper todavía ese molde. Y eso lo aprovecha Israel, evidentemente. Una de las cosas más utilizadas en esta crisis, cuando se ven los bombardeos y se ven las víctimas inocentes, em, es que si criticas las acciones del gobierno de Israel, automáticamente eres antisemita, ¿no? Esto es constante. Viene del gobierno de Israel, pero también viene de personas en Occidente que lo utilizan constantemente. Mm, ¿Ves esto como un intento de dar cobertura moral a lo que está haciendo el gobierno de Israel? ¿Es efectivo en el sentido de que por no querer ser llamado antisemita, mucha gente pues Mejor se calla. intenta no ser tan crítico como sería a lo mejor si no se utilizara esa carta? Desgraciadamente creo que es muy efectivo, porque nadie quiere ser visto como contrario a un pueblo, a una religión, a una cultura o a una civilización, que cada uno le llame como quiera, y por lo tanto eso en muchas ocasiones disuade a quien podría emitir un juicio determinado de condena y luego a actuar en función de ese discurso contra Israel, con lo cual terreno ganado por parte de Pero es lo Israel. que tú decías ayer, que por cierto coincidimos en una tertulia, cuando decías, bueno, es que tú por criticar al presidente de España no eres antiespañol. Efectivamente. Entonces, por criticar al gobierno de Israel, acciones concretas que está llevando a cabo, no tienes por qué ser ni antisemita, ni siquiera anti-israelí. Efectivamente, pero por elevación ese es el recurso habitual de cualquier gobernante israelí, lo hace Netanyahu ahora, pero no es evidentemente la primera vez, sabiendo que le funciona en muchísimos casos, por lo tanto reduce frentes de amenaza a sus propios planteamientos en la medida en la que bocas calladas, pues evidentemente no van a emitir ningún tipo de juicio, y eso se hace de manera deliberada, incluso manipulando el significado de esa palabra, porque cuando pensamos en semitas, recordemos siempre, esto es la Biblia, donde tenemos que colocarnos, que los pueblos que habitan en la zona del Levante mediterráneo son llamados semitas, Sem, hijo de Noé. Por lo tanto, si semitismo o antisemitismo solo queda asociado a judíos, resultaría que los palestinos no son semitas, cuando realmente lo son. Y con eso ya tienes ganado un porcentaje enorme en defensa de tus intereses. Si yo como judío soy semita y lo que me critica es antisemita, y los palestinos no se le aplica esto de ser un pueblo semita, será que no son de aquí, será que son de otro sitio. Por lo tanto, esta tierra me corresponde y encima me la ha dado mi Dios. Luego, es una jugada perfecta para hacer que los palestinos sean como alienígenas que llegan de otro planeta, que se busquen su identidad, pero de aquí no son, reforzando la idea de que esta es mi tierra. Y además, como digo, me la dio mi Dios. Luego, eso es un juego con el lenguaje en el que solemos entrar con demasiada frecuencia. Desde mi punto de vista, al menos, hace tiempo ya que he eliminado de mi vocabulario lo de antisemita. Será antijudío, porque si digo antisemita tengo que pensar que también es refiriéndome a los palestinos, cosa que no suele ocurrir. Netanyahu y miembros de su gobierno no dejan de ser nietos de las víctimas del Holocausto. Y un pueblo que ha sido perseguido a lo largo de la historia, como es el pueblo judío, que sufrió el Holocausto, ¿te sorprende especialmente que sea capaz luego
de cometer los crímenes que estamos viendo en Gaza? Desde luego, o sea, es algo que es difícil de imaginar que pueda ocurrir, de que convertirte de víctima propiciatoria de la historia en verdugo de otro pueblo al que le estás negando un sueño político que es el mismo que tú tenías como judío de crear un Estado para los tuyos, es algo que rompe esquemas mentales, evidentemente. Y eso nos hace pensar en la deriva tan preocupante que ya veremos qué factura le pasa a ese mismo pueblo y a esas mismas personas en su momento. No sé si con la justicia por medio, pero desde luego desde el punto de vista incluso psicológico y sociológico, eso tiene que acabar pasando factura en un momento determinado. Porque recordemos que en el inconsciente colectivo de los sionistas que pusieron en marcha el Estado de Israel estaba una idea falsa, somos un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo, haciendo ver que esa tierra estaba deshabitada, cuando lo que había allí era población palestina. Recordemos que el día en el que se aprueba en la ONU el plan de partición, en octubre de 1947, el 70% de la población eran palestinos, solo el 30% judíos. Y eso después de 30 años de estar enviando judíos a la zona, sobre todo a partir del holocausto que la Alemania nazi llevó a cabo. Luego, desde ese punto de vista, lo que podemos ver es que ya hay, afortunadamente diría, hay rabinos incluso que están criticando a los gobernantes israelíes, haciéndoles ver que su deriva pone en cuestión los valores, los principios de la religión judía. Pero en cualquier caso, lo que tenemos que ver frente a eso es que el gobierno actual de Netanyahu es un gobierno legítimo porque ha ganado esa posición en las urnas, es decir, la sociedad israelí hoy apuesta por ese tipo de enfoques y por ese tipo de gobiernos. Por lo tanto, tenemos lo que los israelíes han querido tener, que es un gobierno supremacista extremista, trabajando, traspasando todos los límites, olvidándose un ejercicio de desmemoria histórica de ese sufrimiento sufrido por sus propios antecesores hace todavía muy poco y que justifican desde ese punto de vista la masacre que actualmente se está desarrollando contra los palestinos. El mundo, como hemos dicho al principio, está desordenado, hay muchas tensiones. Busquemos una manera positiva de acabar nuestra charla. Si tuvieras que pensar en vamos a peor o vamos a mejor, ¿cuáles son las opciones de que consigamos revertir esta tendencia y volver a un orden internacional más sosegado, más equilibrado y con mayor respeto de los derechos humanos? ¿Dónde puede estar la solución? Arrancaría quizá por la constatación del hecho de que nadie en solitario tiene ninguna posibilidad de salir bien parado ante las amenazas y riesgos que nos afectan, y que eso, por lo tanto, consiga superar los esquemas nacionalistas, que creo que son cosa del pasado, pero desgraciadamente están muy, muy presentes en nuestra realidad, para hacer entender que solamente sumando capacidades, de una manera multilateral, por lo tanto, y de una manera multidimensional, no solamente con más armas y con más ejércitos, sino sumando todas las capacidades que tenemos para responder a lo que nos está poniendo en peligro a la especie humana. A corto plazo no parece que estén yendo las cosas para ahí, y por lo tanto lo que nos queda es ver cómo podemos romper una dinámica dominada por el corto plazo para pensar más allá, para pensar en qué dejamos a los siguientes, porque de este modo, ya digo, nos estamos acercando cada vez más al abismo. Sin necesidad, yo digo a veces, no hace falta crear nada nuevo institucionalmente, ni firmar ningún nuevo tratado, un acuerdo que no se haya firmado y no se le haya ocurrido a nadie. A mí me bastaría con que el entramado internacional que hemos ido generando se ajustara a los mandatos que tiene, que la ONU, para empezar, evidentemente, que es el legítimo representante de la comunidad internacional, estuviera en condiciones de cumplir la tarea para la cual fue creada. Y eso significa que los estados nacionales le den a esa organización la capacidad real para cumplir con ese mandato. El mandato lo tiene, evitar el flagelo de la guerra. Las reglas de juego son claras, solamente legítima defensa o resolución del Consejo de Seguridad, pero no le han dado a la ONU la capacidad para poder cumplir esa tarea. Luego, para mí sería que los acuerdos que ya están firmados, tanto si hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, como si hablamos de cualquiera de los
acuerdos temáticos que tenemos en muchos ámbitos, desde las armas nucleares para evitar su proliferación, a los temas que tienen que ver con la erradicación de la pobreza, etcétera, el papel de las mujeres en la vida pública, se pudieran cumplir, tal como están escritos. Pero desgraciadamente no veo que de momento haya posibilidad de romper esa dinámica cortoplacista. Y en el corto plazo es donde podemos acabar arruinando toda la expectativa de un futuro mejor. Esperemos que no sea así. Muchísimas gracias, Jesús, por estar aquí, por tu sabiduría y por haber explicado de manera tan clara la situación en la que estamos. Y a todos vosotros os espero la próxima semana. No os olvidéis de suscribiros. Hasta pronto.